Bueno, exactamente, audiencia 139, la última antes del receso invernal, porque ya entramos en feria, una semanita antes de lo estipulado, y las audiencias, la próxima va a ser el 7 de agosto, perdón, el 4 arranca la semana, el 7 de agosto es la audiencia que sigue, jornada de alegatos a delegatos de la defensa pública, en este caso a cargo de una de las dos partes, que es la abogada Cintia Bonavento, que estuvo hablando en particular de tres imputados distintos y alegando sobre tres de ellos. El primero es Carlos Enrique Villanueva, ¿sí? Uno de los imputados de esta causa, que estuvo formando parte del quinto cuerpo del ejército, particularmente como teniente primero, desde enero del 76 hasta fines de ese año, particularmente en el departamento 2 de inteligencia del quinto cuerpo del ejército. Formó parte directamente de la agrupación Tropas, este conjunto de efectivos del quinto cuerpo del ejército destinados específicamente en este grupo, en este sector, para realizar los allanamientos y los secuestros ilegales de lo que en ese momento comenzó como un proceso represivo más institucionalizado, que ya venía con sus antecedentes anteriores, y que la agrupación Tropas se conforma específicamente para cometer estos secuestros. Particularmente estuvieron hablando de un grupo de víctimas de el domicilio de Firroy 137. Estamos hablando de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, y lo que le endilgan a Villanueva es haber participado de ese operativo en el cual terminan asesinados ambos en este edificio de esta calle céntrica, sí, un edificio bastante céntrico. El cuarto piso fue particularmente donde ocurrió este despliegue, ¿no? En este operativo de secuestro, donde ambas víctimas terminan acribilladas, ¿sí? En ese espacio. Los cadáveres se encontraban con fracturas en distintas zonas del cuerpo, destrucción de partes óseas, quemaduras de primer grado, sí. Bueno, fue una masacre lo que se vivió en ese edificio, en ese piso particularmente, y hubo varios vecinos que hablaron y que declararon sobre lo que habían percibido dentro de esas horas donde finalmente terminaron asesinados. Y luego esa puesta en escena, ¿no? Esa ficción se plasma en las páginas de La Nueva Provincia, donde hablan de lo que había sucedido allí. Dicen que estas dos personas asesinadas, Hidalgo y Souto Castillo, se habían enfrentado con efectivos de la agrupación Tropas, que habían disparado, ¿no? Y que en el marco de ese supuesto enfrentamiento es que terminan asesinados. Y particularmente hacen hincapié en una de las páginas de La Nueva Provincia, en las que hablan de la condecoración de los distintos oficiales vinculados a la agrupación Tropas. Se lo condecora a Villanueva y sustentan el alegato, entre otras cosas, un poco contraponiendo la idea de la Fiscalía, que presenta esta prueba de La Nueva Provincia como un aval de la participación de Villanueva, y Bonavento lo que hace es torcer un poco lo que allí dice y usarlo a su favor. Se exhibió la edición del diario La Nueva Provincia el día 30 de mayo de 1977, donde se consigna que Villanueva fue distinguido por haber recuperado a un camarada herido, textual. Y esto no puede ser soslayado. La propia nota indica que su accionar consistió exclusivamente en rescatar a un compañero lesionado, sin referencia a participación activa en el enfrentamiento. Lo interesante es lo que el mismo artículo dice respecto de las demás personas condecoradas. García Moreno por haber continuado en combate, Arroyo por su arrojo y méritos en combate, Corres por penetrar al reducto en búsqueda de un delincuente subversivo, Méndez por su decisiva y valerosa intervención en combate. La diferencia es notoria. Mientras en los demás casos se destaca explícitamente la participación en fuego cruzado, en el caso de Villanueva se menciona solo una acción de auxilio. Y aquí nos detenemos, señores jueces, porque esto no es menor.
La acusación pretende atribuirle a Villanueva una coautoría material en un hecho de violencia armada cuando la única fuente que invocan para vincularlo lo describe cumpliendo una función posterior al enfrentamiento, extraer a un herido. Resulta evidente que si Villanueva hubiese tenido una intervención directa en el enfrentamiento combate armado, esa circunstancia habría sido exaltada, como lo fue con los demás condecorados, máxime considerando el contexto histórico, político y mediático en que se dio esa publicación. Bien, ahí estaba Bonavento, entonces utiliza esta publicación de La Nueva Provincia, llevaba el título "Fueron abatidos en pleno centro dos extremistas", y allí se hablaba en esta ficción montada también por el propio Quinto Cuerpo del Ejército de lo que había sucedido en ese cuarto piso de Fitzroy 137. Y bueno, participa, en principio empieza mencionando que no participó de este operativo y después se habla de que, bueno, si hubiese participado directamente en los hechos, lo hubiesen condecorado por eso, como hicieron con el resto de los participantes. Lo cierto es que si pudo retirar a un compañero de la misma agrupación de ese operativo, bueno, algún grado de participación tuvo, por lo menos estaba en el espacio en el que se cometieron estos hechos. Bueno, ahí son particularidades obviamente vinculadas a lo legal o a lo judicial en relación a la calificación que se supone tienen los hechos, pero bueno, es un poco el argumento que utilizaba Bonavento para defender a Villanueva. Luego pasamos al alegato vinculado a otro de los imputados, que es Osvaldo Bernardino Páez, uno de los altos mandos que quedan del Quinto Cuerpo del Ejército, que quedan con vida, porque muchos fallecieron. Fue teniente coronel desde enero del 75, en particular en el Departamento 4 de Logística del Quinto Cuerpo. A partir del año 76 lo designan como oficial de Estado Mayor, ¿sí? Prácticamente el máximo cargo que existía dentro del Quinto Cuerpo del Ejército, y presta servicios en el Departamento 3 de Operaciones del mismo comando. La defensa que utilizan en este caso es que, según el reglamento y según los legajos vinculados a Páez, él revestía en dos áreas que no tuvieron que ver con los operativos, que fue el área de educación e instrucción y el área de acción cívica. Entonces, de esa manera no pudo haber estado al mando de ninguno de los operativos. Oficial de Estado Mayor era, ¿sí? Su cargo puntual, el cargo de Páez. Vamos a escuchar a Bonavento entonces hacer el alegato en su defensa. De donde solo corresponde desligar a mi asistido de la materia investigada en este juicio por no haber podido contar con ninguna injerencia en una cadena orgánica de comando que no le comprendía, habida cuenta que, como se intentó explicar, además de no haber dependido de la subzona 51, según lo afirma el propio comandante general Vilas en su exposición, dentro de la estructura funcional del Departamento 3, el jefe de la agrupación Tropas, Mayor Ibarra, dependía del jefe de la división Planes, Ferretti, y esa línea no incluía al teniente coronel Páez, quien estaba a cargo de la división Educación e Instrucción y Acción Cívica de ese departamento, es decir, ajeno a esa línea de mando. Esa es la defensa en relación a Páez. Dentro del Departamento 3, que era el espacio que comandaba Páez, estaba la agrupación Tropas, de quien acabamos de hablar, ¿sí? Era una de las dependencias, de las delegaciones que se vinculaba directamente con esta idea. Lo que se menciona en los reglamentos o lo que se menciona también en los legajos tiene que ver con las supuestas tareas que realizaban esas unidades, que después fue corroborado que no realizaban ningún tipo de acción cívica, o sí, tal vez, en relación a lo que era el montaje y la puesta en escena de los operativos de secuestro, como vimos recién. Pero todas estas funciones, ampliamente han quedado demostrado que no era de esta manera. Incluso Páez ya tiene otras condenas por episodios y por víctimas en otras causas, y justamente por haber revistado en uno de estos altos mandos. No se le achacan situaciones puntuales, como podemos ver en otros imputados, por el grado de mando que tenía, pero sí con ser una de las principales cabezas, uno de los principales gestores de este plan de aniquilamiento que se puso en marcha a partir del 24 de marzo del 76 bajo las órdenes del Quinto Cuerpo, pero que venía
desde antes con la puesta en marcha de los distintos secuestros, incluso en democracia. Y por último, Bonavento también estuvo hablando y estuvo alegando de quien mencionábamos, tiene que ver con el nacimiento en cautiverio del nieto 140, que es uno de los principales que podría llegar a aportar información, porque en realidad no lo ha hecho. Estamos hablando de Arsenio Lavallén, era guardia en la escuelita, el centro clandestino de detención, formaba parte del grupo Baquianos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 de Junín de los Andes, y estuvieron alegando en este sentido, particularmente hacer una mención de lo que ya veníamos diciendo antes, pero que volvemos a recordar. La inserción de Lavallén en el relato del parto de Graciela Romero tiene que ver con lo que se puede recabar de información posteriormente, y que lo hacen una de las integrantes de la APDH, que es Noemí Fiorito de la Brune, era porque falleció hace un tiempo, y el periodista Diego Martínez, que también en los años posteriores, ya en democracia, por distintos lados y por distintos caminos, pero van ambos a buscarlo a Lavallén justamente antes de la apertura de los juicios de lesa humanidad para intentar obtener información, ¿no? La Brune lo que dice es que va a la casa de Lavallén, lo entrevista, le pregunta y él le confirma que estuvo en el parto de Graciela porque, como era parte de la sección Baquianos, sabía de animales y lo mandaron a realizar esa actividad, ¿no? Y que producto de esta cuestión había quedado con una fuerte adicción al alcoholismo y le llega a decir incluso a la Brune, mire lo que ha hecho el ejército de mí. La Brune lo testifica, lo escuchamos la semana pasada en el marco de la aparición del nieto 140. Y también las notas y las entrevistas que hizo Diego Martínez en el marco justamente también de ir a buscar estos testimonios en democracia que podían llegar a aportar datos sobre lo que había sucedido en la escuelita. Bueno, para Bonavento y la defensa de la abogada, ninguno de estos testimonios constituye prueba suficiente porque no fueron hechos en el marco de una investigación judicial, sino de una investigación particular. En primer lugar, no podemos pasar por alto que las entrevistas se dieron en el contexto de una auténtica investigación dirigida a obtener información, a la postre autoincriminatoria, de lo sucedido en la alegada escuelita de Bahía Blanca durante la última dictadura militar. Estos datos fueron directamente buscados y supuestamente obtenidos de boca de personas que, siempre a estar a los antecedentes que se desprenderían de la propia pesquisa, habrían estado identificadas previamente mediante averiguaciones practicadas por particulares sustraídos de todo control judicial, a quienes habrían aparentemente admitido haber cumplido la función de guardias en la alegada escuelita, contándose entre ellas al señor Lavallén. En otras palabras, nos encontramos en presencia de investigaciones informales, anómalas, irregulares o paralelas que fueron desarrolladas primero por un querellante y más adelante por un periodista, al margen de toda previsión procesal y constitucional. No está en el ánimo de esta defensa poner en discusión los derechos y atribuciones que el Código de Rito acuerdan a los querellantes particulares, para impulsar el proceso penal y proporcionar al juez o jueza los elementos de juicio necesarios en esa dirección, conforme artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, como así tampoco pretender desconocer las facultades investigativas de los periodistas, como Diego Martínez, en el marco de su, por cierto, respetable y distinguida profesión. Pero ese reconocimiento no implica que se puedan atribuir potestades que son estricta y exclusivamente jurisdiccionales o subrogarse a los jueces o juezas en el ejercicio de las mismas, en la medida que como resultante de esa actuación se lesionen derechos fundamentales de los individuos que cuentan con claro respaldo y protección constitucional, como ha sido verificado en el caso, conforme artículo 18 de la Constitución Nacional. En definitiva, las pesquisas de este tenor no son un cheque en blanco, ni dan carta franca a los investigadores, querellantes y periodistas para asumir roles que solamente
son resorte de los tribunales de justicia. Ahí estaba Bonavento entonces con la defensa de Lavallén. Además está decir que solicitaron para todos los que venimos escuchando y los anteriores también la absolución de parte del tribunal. Cerramos con esta audiencia la parte antes de la feria. Luego vamos a retomar a partir del 7 de agosto a las 9:30 de la mañana con la audiencia 140. Nos queda en relación a la defensa pública el alegato vinculado a Del Pino y todos los integrantes del batallón 181 que van a pasar luego, que son Seguigui, Rey Pardelas, Maidana, Brunello, Andrés, Videla, Gutiérrez Velasco y Flores. Y todos esos nos faltan aún escuchar sus alegatos de parte de la defensa pública. Recuerden que pueden revisar las transmisiones en FM de la Calle TV, nuestro canal de YouTube y si no también en el de la Retaguardia. Estas semanas no va a haber audiencia, vamos a retomar el jueves 7 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana, todos los jueves de agosto con una nueva audiencia de la mega causa Zona 5.